Expediente número 6 del día de la fecha, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, es el número 153/20, mensaje número 86/20, que solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo civil número 30 de la Capital Federal, a la doctora María Constancia Caeiro. Por favor, le pedimos a la señora secretaria que dé lectura al mensaje remitido por el Ejecutivo Nacional. Al Honorable Senado de la Nación, tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, de la jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo civil número 30 de la Capital Federal, doctora María Constanza Caeiro, DNI número 22.824.197. La copia del mensaje ha sido enviada a las señoras y señores senadores y la documentación correspondiente al expediente y al currículum vitae de la candidata se encuentran disponibles y son materia de consulta de señoras y señores senadores en la carpeta de la Comisión Digital. Gracias, señora secretaria. Le damos la bienvenida a la doctora Caeiro y, como les dije a sus anteriores colegas, le solicitamos, por favor, si tiene alguna novedad respecto del currículum que existe en el Senado de la Nación, que nos los haga saber, si estima que es pertinente, y también que nos cuente cuáles son las características de la vacante para la cual ha sido propuesta. Bienvenida nuevamente y la escuchamos, por supuesto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señores senadores y senadoras y a todo el público presente. Bueno, en cuanto a lo que puedo agregar de antecedentes, para más allá de que ya tienen en la carpeta, de lo último que puedo decir y agregar es que finalicé de cursar el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, del cual soy egresada, y también participé en 2 obras colectivas. Uno es de conflictos en la propiedad horizontal y otro es sobre tratados de medidas cautelares y procesos urgentes. Escribí en ambas obras ya en el último tiempo, que fueron las 2 últimas cosas que quisiera destacar. Me encuentro preparando mi tesis doctoral, estoy en camino a eso, pero bueno, ahora para encuadrar un poco de mi carrera y hablar sobre esta propuesta para el Juzgado Civil número 30, yo ingresé a este fuero hace 30 años en la primera instancia, hice toda mi carrera en la Justicia Nacional en lo Civil, hasta el puesto de secretaria de primera instancia. Ahí, por esas cosas del destino, ascendía en diferentes juzgados, muchas veces me tocaba cambiar de dependencias, hasta que después, en el año 2015, fui ascendida al puesto de prosecretaria letrada en la Cámara Civil, en la Sala H. El haber estado en tantas dependencias, más allá de que uno pierde esa comodidad de estar en el mismo lugar, la realidad es que me sumó muchísima experiencia, porque uno conoce diferentes grupos de trabajo, conoce diferentes jueces, diferentes secretarios, diferentes compañeros con los cuales va transcurriendo esa carrera judicial, y todo eso es experiencia que uno va sumando en ese trabajo. Después llegué a la Cámara Civil, al igual que mi colega que me precedió, la doctora Puebla, que está en otra sala de la Cámara Civil, que las dos somos las de Civil Patrimonial, que estamos en este concurso, en este evento. La realidad es que en la Cámara Civil vemos competencias, nosotros estamos concursando para el puesto de juezas civiles patrimoniales, porque nosotros en civil, para ejemplificar, tenemos solamente competencia civil patrimonial en primera instancia, y a su vez están los juzgados civiles de familia. Pero en la Cámara tenemos unificadas ambas cuestiones, tanto patrimonial como familia, lo cual resignifica mucho todos los conocimientos que uno tiene y el trabajo que hace en materia, como recién lo decía la colega que me precedió, el tema en familia es muy diferente, las problemáticas son muy diferentes, ahí la gente viene con un alto grado de vulnerabilidad, con cuestiones muy sensibles, muchas cuestiones urgentes, y ahí la realidad es que uno tiene que, sobre todo, tratar de apaciguar esos conflictos, sobre todo en todas las cuestiones que hay de alimentos, de regímenes de comunicación. La sala en la cual yo en este momento soy prosecretaria letrada tiene muchísimo, es muy de tomar muchísimas audiencias, considera que es muy importante, aparte para cumplir además con el mandato del artículo 26 del Código Civil, cuando hay que escuchar a los menores.
pero fundamentalmente nosotros lo que vemos en la problemática de familia es que acá no vemos vencedores y vencidos. Uno lo que tiene que tratar es de componer esa situación y sobre todo de destrabar ese conflicto. En cuanto a la competencia para la cual ha sido propuesta, que es el juzgado civil número 30, civil es muy amplio, civil patrimonial es amplísimo, todo aquello que tiene sus especialidades, que es laboral, comercial, todo aquello que no entra en eso que prescribe específicamente en esos rangos, entra en la competencia civil. Civil es desde el nacimiento hasta que uno muere, pero acompaña todo lo que son los contratos, todo tipo de responsabilidades civiles, ya sea de todo tipo de accidentes de tránsito, malas praxis médicas, desalojos, todo tipo de ejecuciones de alquileres, ejecuciones hipotecarias, sucesiones, los conflictos derivados de esos procesos sucesorios. O sea, es muy amplia la competencia. Y un punto también que se presenta es que los procesos generalmente no tienen un actor y un demandado nada más. Generalmente siempre hay consorcios, entonces los procesos suelen ser largos justamente por la complejidad que significa tener varios demandados en un mismo proceso, lo cual hace que las pruebas también sean muy complejas, hay mucha etapa probatoria y los expedientes suelen ser bastante voluminosos. Es un poco para dar el panorama de lo que sería la competencia. En cuanto a la gestión, bueno, en todos estos 30 años que he trabajado en el Poder Judicial, bueno, lo que he adquirido es esa experiencia, pero fundamentalmente trabajar mucho con la gestión es fundamental. Un juez no puede trabajar solo, es, es imposible que un juez lleve un buen trabajo si trabaja solo. Fundamentalmente hay que conocer al personal con el que uno cuenta, capacitar, mucha capacitación. Yo también soy profesora adjunta de Derecho Procesal en la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra del Dr. Gossaini. Ingresé en el año 98, hice la carrera docente desde ayudante hasta actualmente ser adjunta. Y eso me permite, que me gusta mucho también enseñar y ser docente en todo lo que es el proceso, cómo es el manejo del proceso, porque en definitiva es el que va a obtener el resultado del proceso es el justiciable, y es donde no hay que perder el foco, que va dirigido al justiciable. En cuanto hoy en la actualidad, cómo nos estamos manejando, bueno, desde el 17 de marzo de este año nos cambió totalmente la metodología de trabajo, porque nosotros trabajábamos con un expediente físico que se quedó detenido en esa fecha y seguimos trabajando con un expediente digital. Así venimos trabajando, el Fuero Civil viene cumpliendo y viene trabajando y dándole respuestas al justiciable. Y bueno, fundamentalmente también son las estrategias de trabajo, porque si bien nosotros trabajábamos con el sistema informático, porque aparte hay una acordada de la Corte que así lo dice, que tiene que estar todo por una cuestión de transparencia, tiene que estar todo volcado en el sistema informático, la realidad es que era un acompañamiento, era un instrumento, pero todo giraba alrededor del expediente físico. La mesa de entradas, las mesas de entradas de los juzgados civiles suelen ser de mucha afluencia al público. Es un tema que por más que uno intente mitigar o tratar de que el profesional no tenga tanta espera en las filas, generalmente lleva mucha afluencia. Entonces, básicamente ahora nos va a cambiar un poco la modalidad de trabajo, porque ya evidentemente si el expediente digital es algo que tenemos y que va a girar todo alrededor de ese expediente digital y nos va a cambiar muchísimo la modalidad de trabajo. Sin perjuicio que tenemos todas estas herramientas tecnológicas, como recién les nombró la colega que me precedió, la doctora Puebla. En cuanto al juzgado número 30, bueno, sé que en este momento está el doctor Pastorino, que es un secretario que está hace muchos años, que tiene mucha experiencia. El juzgado está vacante desde el año 2013, con lo cual habrá que hacer ahí un trabajo también como para que los empleados van a tener ya definitivamente a alguien para seguir sus criterios, para formarlos, porque ha tenido 2 jueces subrogantes en el medio desde el año 2013. En este momento está subrogando el doctor Caramelo, que sé que es un juez muy experimentado, que está hace muchos años porque él tiene a su vez su propio juzgado. Y en cuanto a cómo me gustaría a mí llevar a cabo esta judicatura, si es que el Senado me da el acuerdo,
Bueno, en mis antecedentes verán que yo he escrito mucho desde el lado procesal cómo debe ser la función del juez. Lo he escrito ya hace muchos años, pero bueno, siempre lo he dicho que a mí me interesa ese juez, director del proceso. El juez no tiene que aparecer en la sentencia, el juez tiene que estar a lo largo de todo el proceso, tomar audiencias. Yo cuando era secretaria de primera instancia tomaba muchas audiencias por el 36. Las herramientas están en el Código Procesal. El Código Procesal viene siendo reformado, más allá de que necesitaría una reforma total, pero viene siendo reformado, y todas las últimas reformas apuntaron a darle al juez más poder para que el juez no aparezca solamente en el final, para que el juez actúe. Y fundamentalmente tiene la audiencia preliminar, que es una defensa importantísima, porque es detenerse justamente en ese instituto, porque a partir de ese instituto el juez toma contacto con las partes. Las partes necesitan ser escuchadas por el juez. Ahí se ve la inmediación y también se ve la economía procesal, porque yo recién les decía, los expedientes suelen ser voluminosos, justamente por la prueba. Y es fundamental en esa posición la actividad del juez, porque en esa audiencia se le da al juez la facultad de determinar cuáles son los hechos controvertidos y cuáles son las pruebas conducentes para solucionar el litigio. O sea, ¿qué pruebas necesita él para convencerte? Eso es lo que transmite ese artículo 360. Con lo cual se lograría ese tan ansiado que la justicia oportuna. Porque cuando hablamos de justicia, de llegar a sentencia, no nos podemos olvidar de los tiempos de la justicia y que la justicia, cuando no es oportuna, no es justa. Entonces, ese es mi compromiso, es lo que a mí me interesa, es lograr que a la gente le llegue una sentencia razonablemente fundada y en tiempo oportuno. Y que la sentencia sea para la gente, porque en realidad son los destinatarios final de esa actividad que está haciendo el juez. Bueno, espero haber sido clara y quedo a la expectativa de las preguntas que me quieran formular. Gracias, doctora. Tiene la palabra el senador Mario País. Sí, doctora Caeiro. Quería consultarle en la misma dirección que le consulté a la doctora Puebla, ya que también integra o va a integrar, si oportunamente damos el acuerdo, un tribunal ordinario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tenemos la manda constitucional, la ley que refiere a la transferencia de servicios y competencias, y fundamentalmente lo que tiene dicho el Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires, o Constitución, como le gusta llamar a los porteños a ese estatuto, y lo que la Corte ya ha dicho en los fallos Corrales y Bazán, en cuanto a que, bueno, más tarde o más temprano debemos avanzar en que la competencia de la justicia sea la federal. Es más, usted cuando ve el artículo 99, inciso 4, la Constitución, el constituyente del 94 habla de jueces federales inferiores, no habla de jueces nacionales, es decir, ya el constituyente estaba previendo, el constituyente del 94, que solamente iba a quedar en jurisdicción nacional la justicia federal. Esa es la primera pregunta. Y la otra, sí, concuerdo absolutamente con usted en que parte de la imputada justicia no a tiempo es responsabilidad fundamental de los jueces. Ellos, muchos de los magistrados, yo tengo 43, 44 años de experiencia como abogado, muchos de los magistrados aparecen en la sentencia y no son verdaderos directores del proceso, no son verdaderos directores. Ser director del proceso implica lo que usted dijo. Es decir, hay dos cuestiones que para mí incurren en mal desempeño. Una, fundamentalmente, la mora, pero igual se recurre a muchas artimañas como poner para los autos para resolver, y realmente cuando ya se terminó la prueba, están los alegatos para ver si los autos están para alegar, se pasan meses, a veces la prueba está terminada y pasa mucho tiempo, años, hasta dictar la sentencia. Y en otro está en que realmente el juez abandona esa dirección activa del proceso, que es lo que permite que tengamos una sentencia en mejor tiempo, porque el Código Procesal no es en sí mismo un elemento que
dilate in eterno los procesos, sino que tiene todas las soluciones que están en manos, por supuesto, del que debe dirigir el proceso. Por eso le pregunto estas dos cuestiones, nada más. Bueno, con respecto a lo primero, bueno, como le estaba diciendo, también lo dijo la doctora Puebla, pero para no ser reiterativo, es verdad, lo dice el artículo 129 de la Constitución Nacional. Usted en su momento, cuando hablaba con la doctora Puebla, hacía hincapié a que en su momento fue la ley, si mal no recuerdo, 13.998, que hizo la equiparación entre jueces nacionales y federales, que ahí arrancó quizás esa asimetría que se hace entre ambas categorías. La realidad es que ya la Corte se expidió en el fallo Corrales, en el fallo Bazán, en el fallo Corrales fui muy enfática, dijo, exhorto, esto ya pasaron más de 20 años, se tiene que hacer el traspaso. Por supuesto que también yo he firmado mi compromiso cuando concursé para este juzgado, firmado mi compromiso sobre el traspaso a la justicia. Con respecto a lo segundo que usted me preguntaba sobre el tema de cómo es lo que es la tardanza o no. Bueno, también tengamos en cuenta que existe un principio dispositivo y que también ahí también choca a veces con eso, ¿no? Con las cuestiones dispositivas, pero la realidad es que lo que yo quiero enfatizar es que cuando hay tanta prueba, muchas veces el abogado no sabe qué es lo que el juez necesita para convencerlo. Entonces, lógicamente, el abogado ofrece muchísima prueba, y después eso lleva mucho tiempo de producción, la prueba. Es quizás donde más tiempo se tarda en el proceso, porque el proceso de la etapa introductoria a veces tarda mucho también la etapa introductoria con el tema de las notificaciones, que quizás en una futura reforma habrá que rever ahora, ya que tenemos un sistema tecnológico tan avanzado, a ver por qué tenemos que seguir con las cédulas, papeles en algunos supuestos. Pero más allá de eso, es en la etapa de la prueba donde se puede perder mucho tiempo y también muchas cuestiones de gastos también. Entonces, cuando el juez es claro y dice cuáles son las pruebas que él necesita para dictar la sentencia, es ahí donde se aminora muchísimo y donde se logra realmente esa tan ansiada economía procesal que es la que tanto decimos. Por supuesto que hay herramientas, que las hay en el Código procesal. De hecho, el artículo 34, en las últimas reformas importantes que hubo en el 2001, pasó de decir que eran facultades del juez a deberes de los jueces. Y además, por supuesto, sabemos que hay muchos códigos procesales de otras provincias que están en avanzada en esos temas. Quizás nosotros todavía en Capital seguimos con esa deuda, pero bueno, la realidad que existe, y la audiencia preliminar yo creo que es el instrumento fundamental en estos casos para depurar el proceso para esa depuración y lograr esa tan ansiada celeridad procesal. Gracias, doctora. Tiene la palabra el senador Tayana. Sí, gracias, buen día, presidente, muchas gracias, buen día, doctora. Era en la misma dirección de la última parte de la pregunta del senador Páez, en relación a, usted habló de la carga de trabajo y de la tardanza, de la necesidad de mayor celeridad. Y más allá de las reformas, si yo entendí bien, usted insiste en el rol que tiene que tener el juez, sobre todo a partir de la audiencia preliminar, de manera de orientar el proceso y evitar que el mismo se transforme en una especie de telaraña que se va abarcando todo. ¿Es esa la respuesta que se puede dar con la legislación actual a un mayor dinamismo de la justicia civil? No, yo creo que podemos ir un paso más todavía, y justamente la oralización de la etapa probatoria es muy importante. Hay juzgados que han empezado con pruebas pilotos, que sería, después de la audiencia preliminar, ordenar las pruebas y después hacer una audiencia con las partes, con los testigos, en presencia del juez y con los peritos, y es en una audiencia donde se haría toda la prueba y donde el juez tenía esa inmediación total, que sería ese contacto directo con las pruebas. Entonces, esa sería un punto muy importante en una futura reforma, incorporar eso, porque la realidad es que el juez, y también nos pasa en la Cámara, el hecho de que no estén a veces videograbadas toda la etapa probatoria, lo que les llega a Cámara, las declaraciones de los testigos, es algo muy neutral.
y en una cámara hay cosas que se pueden visibilizar mucho más, y es ahí donde uno realmente hace la apreciación de esa prueba. Entonces, justamente en la presencia, en hacer esa audiencia de prueba, que sería en esa etapa posterior a la audiencia preliminar, con todos los componentes que serían de toda esa etapa probatoria, todos esos factores que serían las pruebas testimoniales, los peritos, es donde justamente yo creo que con eso cerraría hacer una futura reforma incorporando esas cuestiones. Para mí eso sería fundamental y que de hecho muchos proyectos de reforma están apuntando a eso. Muchas gracias, doctora. No, no es nada, senador. Gracias, doctora. ¿Algún otro senador quiere consultarle? El senador Parrilli tiene la palabra. Gracias, presidenta. Simplemente para preguntarle si tiene información de qué cantidad de causas aproximadamente ingresan por año y cuántas son las causas en trámite actualmente, y si es un juzgado que tiene mucha demora o está al día en el dictado de sentencias y en la tramitación, atendiendo a lo que usted planteó de que es un juzgado que hace bastante años que está sin juez titular. Bueno, contestando lo primero, yo pude oficialmente preguntarle a la Cámara Civil cuántos fueron los últimos 2 años y medio. O sea, en el año 2018, en el juzgado 30 le ingresaron 713 causas, en el año 2019 alrededor de 800, en el 2020 está cerca de las 400 causas hasta ahora. Eso es lo ingresado. No me pareció prudente todavía, como no tenía, hasta que no tenga el acuerdo del Senado, y hablar con el anterior colega, pero la realidad es que conozco a ambos funcionarios, sé que son muy experimentados, y sinceramente estoy convencida de que el juzgado está al día, porque son 2 funcionarios muy valiosos en el fuero civil, y estoy prácticamente segura de eso. Gracias, doctora. No, bueno, no habiendo más senadores que quieran consultarle, la despedimos, y como le dije a sus anteriores colegas, luego de esta audiencia del día de la fecha, vamos a liberar a los senadores y vamos a decidir respecto de la propuesta del Ejecutivo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, también me sumo al agradecimiento a Adriana Gijena por habernos acompañado en y haber podido superar estas barreras informáticas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Que tenga buen día. Igualmente. Pasamos al próximo.